Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 5 capítulos más del libro de Salmos. Ya hemos superado la mitad de este libro, así que gloria a Dios. También estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer para recordar, pero antes vamos a orar para presentar nuestra lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, quiero darte las gracias por traernos un día más delante de tu santa palabra. Amado Padre, te pido en este día, Señor, la presencia del Espíritu Santo, porque es imprescindible para que podamos escudriñar tu palabra y aprender lo que está en ella, la verdad espiritual que tú has escrito en ella. Señor, queremos conocer lo que está en tu palabra para poder ponerla por obra, aplicarla en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Por eso te traemos nuestros corazones deseosos, hambrientos y sedientos de tu palabra para poder llenarlos, Señor, con ella. Te pido, Señor, que quites todo obstáculo que pueda interrumpir nuestra lectura del día de hoy y las lecturas de los próximos días, y que pongas, Señor, en nosotros más hambre y más sed de leer tu palabra cada día. Ayúdanos también a compartir este contenido para que más personas sean edificadas con la lectura de tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme un día más. Veamos el resumen de lo que leímos el día de ayer. Ayer en el Salmo 72 vimos que era un himno de alabanza y bendición al Rey que puede ser entendido tanto literalmente, es decir, como una oración al Rey de Israel, como puede ser entendido también proféticamente como una referencia al Mesías. El Salmo 73, un salmo que reflexiona sobre la prosperidad de los malvados y la aparente injusticia de Dios, pero concluye con la confianza en la soberanía y la justicia de Dios. El Salmo 74 es un lamento por la destrucción del templo y la opresión del pueblo con una súplica de intervención divina. El Salmo 75 es un himno que exalta a Dios como juez justo y soberano, que humilla a los soberbios y exalta a los justos. El Salmo 76 es un himno que celebra la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo, especialmente en el contexto de la guerra. Y el Salmo 75, donde el salmista reflexiona la fidelidad de Dios en el pasado y clama a Él por ayuda en medio de la aflicción presente. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 78 del libro de Salmos. Estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para ir subrayando todo aquello que podamos aprender. Aquí tenemos una lista que les puede ayudar, que les puede guiar. Y aquí detrás tenemos una pequeña explicación cómo identificarlo en cada lectura. Esa guía ustedes la pueden descargar gratuitamente en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Todos los enlaces los tienen en la información de este vídeo. Así que abran su Biblia en el capítulo 78 del libro de Salmos, sigan la lectura, subrayen lo que puedan aprender. Al finalizar la lectura estaremos haciendo un pequeño comentario bíblico, así que ahí los espero. Salmo 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto,
en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y lo oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder al viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto volvieron a pecar, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, hizo acabar sus días como un soplo y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando manifestó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al granizo sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que los entregó a mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres, se torcieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación.
Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo e Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmos 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Vinieron, Dios, las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Han reducido Jerusalén a escombros. Han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Como agua derramaron su sangre en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrara. Somos afrentados por nuestros vecinos, escarnecidos y ofendidos por los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han destruido. No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán los gentiles, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las naciones delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia que te han deshonrado, Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmos 80. Súplica por la restauración. Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmos 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne,
porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí un lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. Salmos 82. Amonestación contra los juicios injustos. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. El Salmo 78, escrito por Asaf. Este salmo pretende enseñar a la gente que no debe ser incrédula y habla de la fidelidad de Dios con su pueblo rebelde. Asaf primero llama la atención del pueblo de Dios para que escuchen lo que Dios quería enseñarles. Dice que quería enseñarles proverbios, quería enseñarles cosas difíciles de entender cuando dice cosas escondidas. Datos que provenían de eventos pasados transmitidos de generación en generación. Para Asaf era muy importante transmitir las alabanzas a Dios, el poder y la grandeza de Dios y las maravillas que había hecho Dios a su pueblo. Versículo del 1 al 4. Asaf habla de lo que hizo Dios con sus antepasados, dejando su ley para ser obedecida y transmitida a sus hijos para evitar que sean como la generación rebelde. Versículos 5 al 8. El pueblo de Dios, preparado para la batalla, sin embargo, no fue y huyó, rompiendo el pacto que tenían con Dios. Versículos 9 al 11. Asaf recuerda cómo Dios sacó a Israel de Egipto, separó el mar, los guió, les dio agua y sin embargo pecaron contra Dios. Mientras más Dios respondía a sus peticiones, más dudas tenían de Dios. Versículo 12 al 20. La ira de Dios se encendió contra la incredulidad de Israel, pero aún así el Señor mandó maná del cielo para que se alimenten hasta saciarse. Versículo 21 al 25. De la misma forma envió carne y cumplió sus deseos, pero el juicio de Dios cayó sobre ellos por su incredulidad. Versículo 26 al 31. A pesar de todas las bendiciones y las fuertes correcciones de Dios, Israel no aprendió de la bondad ni de la ira de Dios. Por eso el Señor condenó a esta generación de incrédulos a no entrar en la tierra prometida. La búsqueda de Dios que hacía Israel era interesada. Oraban por perdón momentáneamente, pero enseguida volvían a pecar. Pero Dios, en su infinita misericordia, perdonaba una y otra vez a este pueblo rebelde. Versículo 32 al 39. Aunque el Señor perdonaba muchas veces a Israel, Asaf quería dejar constancia del pecado de Israel, de su ingratitud, de su rebeldía contra Dios mientras estaban en Egipto, de camino a Canaán, versículo 40 al 55. Asaf también menciona la desobediencia de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida. No cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Adoraron a dioses ajenos
Y Dios permitió la invasión del tabernáculo en Silo, donde capturaron el arca y murieron muchos israelitas. Dice la palabra de Dios que fueron como 30,000 israelitas. Versículos 56 al 64. Recuerda a Asaf que Dios triunfó en Silo, donde habían colocado el arca como un trofeo en un templo pagano, y cómo destruyó a sus ídolos y además hirió a su pueblo con llagas. Versículos 65 al 66. Asaf muestra cómo Dios escogió a Judá para ser su hogar, eligió a Sión como su morada y eligió a David para pastorear a su pueblo. David fue recto con Dios y nunca se apartó del corazón de Dios. Versículos 67 al 72. El Salmo 79, también escrito por Asaf. Aquí hay una pequeña diferencia de lo que creen los comentaristas, de que este Asaf del que se menciona como autor aquí posiblemente sea un Asaf posterior al de la época de David y Salomón, porque tomen en cuenta que los nombres iban también heredándose de generación en generación y posiblemente sea un descendiente del Asaf de David y Salomón. También tomando en cuenta que seguían haciendo su función de cantores durante muchas generaciones, por lo tanto es normal que el nombre se herede. Una vez dicho esto, que es una curiosidad, vemos que este salmo describe la ruina de Jerusalén y la profanación del templo, así como la muerte de sus ciudadanos, versículo del 1 al 4. Leemos una súplica para que las naciones enemigas sean castigadas por la destrucción de Jerusalén, versículos 5 al 7. Después vemos una petición de rescate, pidiendo a Dios que no recuerde las iniquidades de su pueblo y apelando sabiamente a Asaf aquí a la gloria de Dios para pedir ayuda. Además, Asaf pide perdón por los pecados, algo apropiado cuando se presenta una oración, y enfatiza que se glorifique cuando la gente pregunte ¿dónde está tu Dios? Versículo 8 al 10. Asaf, conocedor de la bondad de Dios, pide que tenga misericordia de aquellos que han sido apresados y que haga juicio contra sus conquistadores y los asesinos de los habitantes de Jerusalén. Versículo 11 al 12. Finalmente, Asaf hace un voto de agradecimiento, alabar a Dios por siempre. Versículo 3. El Salmo 80, también escrito por Asaf. Este puede ser un Asaf posterior a la época de David y Salomón o el mismo de la época de David y Salomón que hace una profecía. Cualquiera de las dos opciones se baraja en este salmo. Este salmo es un salmo de súplica por la liberación del reino del norte antes de la caída delante del ejército asirio. Asaf invoca el carácter de pastor para pedir a Dios que los guíe. Invoca a su majestad mencionando que está entre querubines para que venga a salvarlos. Versículo 1 al 3. Invoca al Dios de los ejércitos para que escuche su oración, mire su dolor y la burla de sus enemigos y venga a salvarlos. Versículo 4 al 7. El salmista ilustra diciendo que es como el trasplante de una vid, la salida de Israel de la tierra de Egipto, la instalación en la tierra prometida y su protección contra ataques enemigos. Versículo 8 al 13. Asaf ora en nombre de la nación rogando a Dios que regrese a cuidar su viña. Versículo 14 al 16. Asaf pide a Dios que ponga su mano sobre el varón que pueda liderar al pueblo y que por su poder sean restaurados. Además pide que su favor recaiga sobre ellos. Dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo del 17 al 19. El Salmo 81, escrito también por Asaf. Este salmo tiene carácter festivo. Habla de la celebración de la fiesta de los tabernáculos para conmemorar el viaje por el desierto, y esta fiesta incluía la lectura pública de la ley. Asaf exhorta al pueblo a alabar a Dios con gozo para honrarlo, versículo 1 al 2. Asaf hace un llamado al pueblo con el uso de la trompeta, que si ustedes recuerdan, la trompeta se usaba para hacer diferentes tipos de llamados, ya sea a la batalla, a las reuniones solemnes, como en este caso, y era para eso, para reunirse en fiesta solemne, dando cumplimiento al estatuto de Dios, versículo 3 al 5. Dios habla y describe cómo liberó al pueblo de Israel y además cómo lo probó, versículos 6 al 7.
Dios advirtió al pueblo de que no debía adorar a dioses ajenos, pero no lo escucharon y lo rechazaron. El Señor, haciendo juicio sobre ellos, los entregó a la dureza de su corazón. Versículo 8 al 12. Dios muestra un sentimiento de dolor, de nostalgia, porque Él quería bendecir a su pueblo y hacerles bien, pero su desobediencia y su rebeldía lo impidió. Versículo 13 al 16. Salmo 82, escrito por Asaf. En este salmo leemos que Dios juzga a todos. Cuestiona a los jueces injustos en los versículos 1 al 2. Dios instruye a los jueces cómo impartir justicia, sobre todo con los débiles. Versículo 3 al 4. Dios describe a los jueces injustos. Dice que son ignorantes, ineptos, inestables. Versículo 5. Dios pronunció su juicio sobre los jueces injustos. Versículos 6 al 7. Finaliza Asaf con una oración para que Dios juzgue la tierra y hace referencia a Cristo cuando dice que heredará las naciones, como ya lo vimos en el Salmo 2, versículos 8 al 12. Aquí lo estamos viendo en el versículo 8. Y de esta forma hemos terminado la lectura del día de hoy y sus resúmenes. Pues vamos a dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor, porque ya hemos pasado más de la mitad del libro de Salmos y tú nos has ayudado a no fallar en la lectura. Gracias, amado Padre, porque es tu voluntad la que nos permite hacerlo. Es tu fortaleza la que nos trae aquí todos los días. Amado Padre, no me queda más que darte las gracias. Tengo el corazón lleno de gozo, Señor, por todo el bien que nos haces. Ahora, amado Padre, yo te ruego que quites todo obstáculo de las lecturas próximas, del día de mañana, del siguiente y del siguiente. Señor, queremos seguir leyendo tu santa palabra, queremos seguir aprendiendo. Te rogamos, Señor, que aumentes nuestra hambre y sed de leer tu palabra. Queremos que aumentes nuestro querer y hacer de leer tu santa palabra todos los días. Te ruego, Señor, tanto para mí como para las personas que están del otro lado de la pantalla, nos llenes, Señor, de ese deseo de leer tu palabra todos los días. También, Señor, te rogamos que cada día venga sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra no con nuestra inteligencia ni con nuestro entendimiento, sino por medio de tu Santo Espíritu. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. No me queda más que desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.